gusto. Esto va a ser una clase que en realidad el tema es exclusivamente difusión sexual masculina en diabetes. Pero no quería dejar de realizar una introducción con respecto al tema, porque es un tema muy específico dentro de lo que es la parte de la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica es justamente una de las complicaciones crónicas que se producen en la diabetes. Tanto la diabetes tipo 1, tipo 2, en general tenemos estas complicaciones que generalmente se presentan después de años de evolución de la enfermedad y que al principio aparece con una clínica totalmente asintomática, pero que si uno utiliza algunos métodos de diagnóstico o también cierto tipo de pruebas clínicas, uno puede llegar a tener alguna confirmación de la sospecha de esta alteración orgánica que se produce en la diabetes. Dentro de las neuropatías autonómicas, uno generalmente no trata de llegar a decir nada más que es una alteración simpática parasimpática. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque justamente dentro de las alteraciones que se presentan, hay alteraciones motoras, sensitivas, sensoriales, a nivel neurológico, también reflejas, que afecta a diferentes tipos de órganos que obviamente son influidos por la acción del nervio, de la parte neurológica autonómica. Ustedes saben muy bien que dentro de la parte del sistema autónomo es un sistema que se maneja de manera no voluntaria. Entonces con esto tenemos alteraciones que generalmente el paciente lo va a tener de una manera asintomática al principio. Al principio. Entonces, generalmente cuando uno habla de esto, de las neuropatías autonómicas, para una mejor comprensión de esta alteración, uno habla de cuestiones sindrómicas. O sea, hablamos de grupos sindromáticos, diríamos a nivel cardiovascular, a nivel intestinal, a nivel lo que es la parte vía urinaria, y también la parte sexual. Sí. Por ese motivo, mi intención es por ahí ubicarlo en el tema de lo que estamos hablando y dentro de lo que es la neuropatía autonómica, hoy vamos a hablar exclusivamente de la disfunción sexual masculina en el diabetes. También tocaremos el tema muy aisladamente porque hay escaso estudio en lo que es la neuropatía autonómica sexual en la mujer. Entonces, hay que saber muy bien que la neuropatía autonómica es una patología, complicación crónica de la diabetes, que se produce generalmente, sintomáticamente, a partir de los 10 años de la evolución de la enfermedad, con la aclaración que yo hice previamente. Sepan muy bien que dentro de estas neuropatías, las más frecuentes de presentación al principio son las manifestaciones a nivel cardiovascular, a nivel digestivo y a nivel sexual. Cardiovascular, una de las manifestaciones que se presenta es la hipotensión postural que se presenta en el paciente. Y a nivel de lo que es la parte digestiva, una de las manifestaciones que se ve es la diarrea neurogénica. Y en lo que es la parte sexual, es la disfunción sexual. Entonces, por ese motivo es el tema de que yo quería introducir para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando. Esto es una de las presentaciones de la neuropatía autonómica. Entonces,
Para comenzar directamente en lo que es la disfunción sexual masculina, en diabetes, vamos a definir lo que es una disfunción sexual masculina. Lo que se toma en cuenta generalmente la disfunción sexual, se toma en cuenta todos los trastornos, tanto la capacidad de erección como alteraciones del deseo sexual, la eyaculación y el orgasmo. Lo más frecuente, justamente, que se produce en la disfunción sexual es la disfunción eréctil. Entonces, cuando hablamos de disfunción sexual en general, decimos que eso engloba la disfunción, la incapacidad de la erección peniana y las alteraciones del deseo sexual, la eyaculación y el orgasmo. Existe un índice que está homologado a nivel internacional, que es un índice de la función eréctil. Eso es un cuestionario que se puede hacer en la atención primaria de la salud, en donde se toma en cuenta unas preguntas, esto lo pueden buscar justamente para ver justamente cuáles son los lugares donde se hace el interrogatorio para ver si el paciente tiene alteraciones. Disculpe. ¿Sí? Profesor, hay una compañera que quiere entrar pero no la acepta todavía, quizás no se dio cuenta. Lucía se llama. Yo no puedo aceptar a nadie, eso directamente lo hace el sistema. Ah, ok, perfecto, gracias. Así que... Perdón, otra cosa, si está pasando diapositivas no se está viendo, se ve la diapositiva número 7 nomás. A ver, ok, gracias por avisar. Tienen que compartir pantalla completa. A ver. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Pásela. Ahí estoy pasando. No se ve. Pantalla completa, tiene que poner compartir pantalla completa. A ver, vamos a salir y vamos a compartir de nuevo, entonces. A ver, vamos a ver acá. A ver si podemos estar acá. A ver, díganme si ahora se puede ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, volvemos entonces al principio de lo que es en lo que es esta clase en particular. Ya lo otro, la introducción yo ya la hice, entonces hablamos nuevamente de lo que es la disfunción sexual masculina en diabetes. Acuérdese muy bien de lo que yo le dije, es dentro de una complicación de la neuropatía autonómica. Hablamos, alguien si me puede aclarar si está viendo la segunda diapo. Sí. Sí. Perfecto, gracias, muy amable. En este trastorno, como yo le decía al principio, es una disfunción sexual eréctil. Esto ingresa dentro del diagnóstico de la disfunción sexual en general. Como la disfunción sexual eréctil es la más frecuente, llamamos generalmente y naturalizamos la disfunción eréctil como la disfunción sexual. Pero la disfunción sexual, aparte de la disfunción eréctil, incluye la alteración del deseo sexual, la eyaculación o el orgasmo. Como le decía anteriormente, hay un índice homologado a nivel internacional, que es un interrogatorio, un cuestionario que se hace justamente al paciente, que es justamente un interrogatorio que incluye la evaluación en 5 campos. Uno de la parte de función eréctil, la función orgásmica, el deseo sexual, la satisfacción del acto sexual y la satisfacción global. Esto se toma en cuenta una puntuación que va variando dentro del índice de 30 puntos. Y con esto se va a venir evaluando justamente si hay una disfunción sexual leve, moderada o grave. Esto se puede hacer tranquilamente en lo que es la parte de la atención primaria, en el consultorio en general, en el paciente. Sepamos que la diabetes mellitus es la principal causa orgánica más frecuente de la disfunción sexual masculina.
Es una de las primeras manifestaciones que se producen en la clínica de la neuropatía diabética, junto con lo que dije anteriormente, que se puede presentar en la hipotensión postural y la diarrea neurogénica. Son las tres manifestaciones más frecuentes de alteraciones que nos refiere de que hay alteración a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, sabiendo que esto, que es una causa orgánica muy frecuente, la diabetes, tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre cuando evaluamos a un paciente con más de 10 años de evolución de su enfermedad de base. Esto consiste, obviamente, en un trastorno en la erección o en la eyaculación, además de lo otro que yo hablé anteriormente. ¿A qué definimos la disfunción eréctil? Se define más que nada la dificultad sostenida para iniciar o mantener una erección adecuada en el paciente. Eso definimos lo que es una disfunción eréctil. ¿Está? Entonces, con eso, el paciente no puede tener una relación sexual satisfactoria. Por ese motivo se hace ese tipo de cuestionario en el paciente. Sepan que la disfunción eréctil es dentro de la disfunción sexual. Es una de las primeras manifestaciones, como dije recién, de la neuropatía diabética, junto con las otras dos. La prevalencia en diferentes tipos de estudios van de 30 a 80, 75% generalmente en la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Pero obviamente, como usted sabe que es mucho más frecuente la diabetes tipo 2 y las complicaciones generalmente del diabético tipo 2 debido a su periodo de enfermedad asintomática y de bajo tratamiento, y bueno, no me quiero meter en lo que es la parte del tratamiento, puede llevar a tener mayor prevalencia de este tipo de disfunción. Pero generalmente el paciente, a partir de los 10-15 años de evolución de su enfermedad, diagnosticada y tratada, no me voy a referir al tratamiento satisfactorio o no, pero 10-15 años de tratamiento del paciente, el paciente presenta disfunciones relacionadas a esta alteración autonómica. Obviamente que esto va a aumentar con el envejecimiento y la cronicidad de la enfermedad. La cronicidad, más que nada, nos referimos a los que se produce la alteración generada por la hiperglucemia crónica. Usted sabe que la hiperglucemia crónica genera justamente alteraciones de glicosilación de proteínas, y esto no me quiero meter en la parte de la parte biológica, pero esto genera alteraciones tanto estructurales en lo que es la base de la membrana basal, alteraciones mitocondriales, bueno, y todo esto genera alteraciones en la parte neurológica y vascular, que sería la microvascular. ¿Está? Ustedes saben muy bien, bueno, la parte de erección, no quiero, esto lo que es la parte de erección es un proceso complejo que incluye también la actividad nerviosa, vascular y muscular en esta parte del pene. Es un evento hemodinámico complejo. O sea, el proceso justamente puede tener una alteración, entonces, a nivel neurológico, vascular o muscular. Por eso es importante, como más adelante vamos a hablar, en lo que es la parte de la evaluación clínica del paciente. Todo esto ustedes saben muy bien, hay que tener una integridad muscular lisa en la parte arteriolar normal, no tener alteraciones a nivel de los sinusoides del cuerpo cavernoso, y todo esto para descartar que sea exclusivamente una alteración neurológica de esa disfunción. La etiología de todo esto, como ya le dije, es multifactorial, debido a la fisiopatología de esta disfunción. Pero la neuropatía, por eso viene el tema de neuropatía diabética con disfunción autonómica, es la más frecuente con respecto a esto.
porque la manifestación dentro de la disfunción sexual masculina en diabetes, la neuropatía es la más frecuente. Obviamente que sigue después la vasculopatía, tanto macro como micro. Pero la neuropatía es la más frecuente. Después tenemos otras causas, como son las cuestiones psicógenas, alteraciones a nivel de ansiedad del paciente o alteraciones que saben muy bien, la diabetes se presenta muy frecuentemente la depresión. Es una de las causas más frecuentes de depresión, es la diabetes, por diferentes causas. ¿Tá? La otra cuestión son pacientes generalmente con enfermedades crónicas que tienen una polifarmacia importante. Son pacientes que, aparte de tener problemas a nivel del trastorno de la regulación de la glucosa, tiene trastorno en lo que es la parte de la hipertensión. Y también son pacientes metabólicos, que a veces puede estar asociado con trastornos a nivel dislipémico. O sea, que es un paciente generalmente medicado para otros tipos de patologías crónicas. Siempre cuando uno evalúa a un paciente con una alteración endocrinológica como la diabetes, hay que descartar otro tipo de patología endocrinológica. Por ejemplo, problemas de tiroides, por ejemplo, de problemas de prolactina, para saber que es exclusivamente por alteraciones de la enfermedad crónica de la diabetes. Los tóxicos son muy importantes en tener en cuenta y en la evaluación y evitarlo, justamente lo que es la parte de tabaco y el alcohol. Lo que se produce en la neuropatía autonómica, hay una pérdida de activación colinérgica. La parte colinérgica es fundamental, en esta parte, en iniciar lo que es la parte de la erección. Eso va a actuar en el endotelio vascular, que por ese motivo es importante. Entonces eso lo que hace generalmente es aumento del ácido nítrico y de prostaglandina, lo que genera ambas una vasodilatación. Como le dije anteriormente, es un proceso complejo que no solamente actúa la parte de activación neurológica, sino también la parte vascular y posteriormente muscular, debido justamente a esta alteración, a esta activación que se produce a nivel del endotelio vascular debido a una descarga adrenérgica, que lo que genera es una liberación del ácido nítrico. Dentro de las disfunciones sexuales masculinas, esta disfunción, como le dije anteriormente, hay una secreción de acetilcolina, pero también puede haber una alteración de lo que se llama la disfunción no adrenérgica y no colinérgica. Son alteraciones que se producen a nivel neurológica, del sistema nervioso, en la microfibra, y eso genera justamente esas disfunciones. Acuérdense que son fibras no mielinizadas en lo que es la parte del sistema autónomo. Entonces son justamente mucho más propensas. Hay una evaluación en lo que es la parte de la afectación del sistema autónomo y depende de la mielinización justamente de las fibras, va a tener diferente grado de vulnerabilidad a la hiperglucemia crónica. Eso téngalo en cuenta. La otra cuestión son la disminución de la sustancia P, que también es parte de la fisiopatología de estos trastornos. Y hay otros neurotransmisores justamente que pueden tomar en cuenta y formar parte en esta alteración, que son neurotransmisores vasodilatadores. También nunca debemos dejar de pensar en las alteraciones, como le dije anteriormente, en la macroangiopatía, el síndrome de Rich, se puede recordar justamente ustedes, en lo que es la parte de las alteraciones macroangiopáticas, en lo que se refiere en alteraciones obstructivas, debido, por ejemplo, a un paciente que además de tener problemas justamente de la diabetes, tenga problemas hipertensivos, que ustedes saben muy bien que es una enfermedad crónica con alteraciones vasculares importantes, o que tenga también agregado algunas dislipemias secundarias a estas enfermedades crónicas, o también debido al tabaco, que muchas veces está asociado a todo esto. Eso también
influye en lo que es la parte de la alteración macroangiopática. La microangiopática es lo que hablamos justamente ya más exclusivamente de la complicación que se produce por la diabetes en sí. Y son las complicaciones que se van produciendo en el paciente desde que comienza con el síndrome de resistencia a la insulina hasta va evolucionando la enfermedad. La otra cuestión es la elevación que se produce cuando hay esta disfunción en general, como se la vengo describiendo, que son la elevación de la endotelina, que eso es un potente vasoconstrictor y que puede estar aumentado en este tipo de disfunción sexual masculina. Y esto también genera mayor alteración a la que ya orgánicamente tiene el paciente. Bueno, con respecto a esto, es importante saber siempre cuando uno evalúa una disfunción sexual, si esto es orgánico o psicológica. Es importante por el motivo de que el tratamiento va a depender de un buen diagnóstico. Sepan, siempre en clínica es fundamental tener un buen diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, hacemos un mal tratamiento, siempre. Vuelvo a insistir, lo que era parte orgánica y psicológica. Acá estamos hablando de un trastorno de disfunción orgánico. Entonces, acá es fundamental diferenciar este tipo de etiología de esta disfunción. Entonces, se habla justamente con el paciente y se habla si está presente la pareja del paciente. Entonces, una disfunción sexual orgánica, siempre hablamos de disfunciones orgánicas cuando se presenta de una manera gradual. El paciente lo va relatando como una cuestión progresiva en el tiempo, que va sintiendo justamente con años, muchas veces, y que no presenta ninguna alteración en lo que es la parte de la libido, en el deseo sexual del paciente. Eso es característico de los pacientes con alteraciones orgánicas. O sea, el paciente relata un cuento, como una película, diríamos, de decir, esto comenzó hace tal. Tiene 2 o 3 años que vengo con esta evolución y cada vez peor. Y eso, por más que el paciente haya cambiado de pareja, lo sigue presentando. Entonces eso diferencia bien en lo que es la parte y lo clasifica y lo ejemplifica mejor en lo que es la parte de la disfunción sexual orgánica. Cuando es psicológica, generalmente el paciente tiene una disfunción abrupta, súbita que se llama. ¿Por qué motivo? Y eso generalmente el paciente a veces con diferentes parejas no lo tiene en esa cuestión. Entonces por ese motivo uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Una de las cuestiones que siempre se toma en cuenta dentro de la diferenciación ya anatómica y de diagnóstico es la dirección matutina. Es una pregunta dentro del cuestionario que es fundamental porque eso justamente diferencia de manera mucho más precisa en el paciente al saber que tiene dirección matutina, que eso descarta toda alteración orgánica. Por lo menos, con esto, sabemos que el reflejo de erección del paciente está intacto. Entonces, lo que está influyendo en esa parte es la parte anímica. Entonces, siempre es importante en toda esta cuestión es hacer una buena historia clínica del paciente, siempre es fundamental. Entonces, si estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles como esto, evaluar todas las enfermedades crónicas no transmisibles del paciente. Entonces, miramos la diabetes, como estamos, si un paciente en este caso particular, ya de disfunción, pero también no dejemos de pensar y de evaluar las otras enfermedades, el tiempo de evolución, la ingesta del medicamento, los tóxicos y alteraciones que pueda tener el paciente en alteraciones físicas, traumatismo, alteraciones a nivel de lesiones neurológicas a nivel de la columna, que pueden llegar a tener una injerencia a la enfermedad de base del paciente. Como le dije anteriormente,
siempre hay que tener en cuenta también el índice internacional de la disfunción eréctil. Yo acá le agregué el IF5 porque al principio fue IF y después se agregó el IF5. Eso tiene una sensibilidad alta, 98% y una especificidad de 88% en los estudios. O sea que es un muy buen índice, un cuestionario muy, muy bueno para hacer diagnóstico en el consultorio del paciente. Siempre mirar el perfil psicológico del paciente, como dije anteriormente, si un paciente con alteraciones de depresión o alteraciones justamente de ansiedad. Se evalúa el sistema autónomo en general. ¿Por qué motivo? Porque justamente a veces puede pasar que el paciente, en ese momento, con una simple prueba, por ejemplo, de evaluar una hipotensión ortostática, el paciente nos sugiere que pueda llegar a tener una alteración autonómica ya a nivel cardiovascular que a la vez puede llegar a ser un reflejo de su alteración de difusión eréctil. Una de las cuestiones, eso es la prueba de Wien, que son los pasos que se hacen justamente para llegar a tener el diagnóstico mirando el LR, el espacio de RR del electro del paciente, con prueba de Valsalva, bueno, y otras cosas más que no me voy a extender en esa parte. Eso es una manera de diagnosticar por medio de una alteración autonómica en otro órgano, la parte cardiovascular, que una de las primeras causas, manera de presentación, sépanlo, es la taquicardia en reposo del paciente. Que no es solamente así, sino también hay que tomar en cuenta, si no tiene, aparte esa taquicardia de reposo, no tiene la bradicardia durante el sueño. Pero es otro tipo de examen clínico y físico que se toma en cuenta del paciente para ver si hay una alteración autonómica. Después, como estudio más específico en lo que respecta, en lo que es la parte ya orgánica sexual, es lo que es la parte de los reflejos bulbocavernosos. El bulbocavernoso, cremasteriano. La otra cuestión indirecta que podemos tomar en cuenta también es la pérdida o disminución de la necesidad vibratoria en los miembros inferiores. Eso dentro del examen físico uno puede mirar justamente lo que es la parte con el diapasón, lo que mira justamente con los reflejos osteotendinosos. También puede llegar a tener un diagnóstico de otra área que puede llegar a tener una alteración neurológica que uno puede referir también a la afectación a nivel orgánica sexual del paciente. Después existen otros métodos ya más de manera como son los PTC de bocado, somatosensitivos dorsales, la biotensiometría peniana, y la otra cuestión que siempre hay que tener en cuenta son el interrogatorio para ver y descartar la vejiga neurogénica. Acuérdese que es uno de los síntomas también que se presentan en los pacientes con alteraciones de disfunción sexual, que es la vejiga neurogénica. Son los pacientes que retienen mucho líquido, generalmente en la parte nocturna, y eso genera que el paciente, a veces suponiendo que anda mejor, y es justamente que tiene, eso se diagnostica más que nada con una ecografía premisional y posmisional para ver justamente cuánto elimina el líquido el paciente. Existen otros métodos que son la test, que es el más importante el test de la tumescencia peniana. Esos son estudios que, bueno, estos son estudios más que nada de lo que es la parte urológica que se usa, y esto es uno de los test gold estándar que se usa. También se puede, descartando uno, ya mirando la parte vascular, un ecodoppler de arteria dorsal del pene y arterias cavernosas, y estudios que se usan con sustancias que buscan demostrar que tiene la parte activa vascular mediante la papaverina, la fentolamina, la prostaglandina E, y eso se hace por medio de estudio inyectable directamente. Pero esos son estudios más invasivos de diagnóstico dentro de la área urológica. Eso, diríamos, en general lo que es la parte de disfunción sexual masculina. Hablamos de lo que es la parte de sistema autónomo
en general, le expliqué lo que es la definición de la disfunción sexual en general y después la disfunción eréctil. Le expliqué lo que es la parte de la fisiopatología de la disfunción sexual, los métodos diagnósticos para todo esto, que recién acabamos de decir, y lo que voy a hablar ahora justamente ya sería como una posibilidad de ayudar al diagnóstico. Muchas veces el paciente se presenta dentro de la consulta con una prueba. Dice, yo tomé, hoy por hoy, generalmente le ponen el nombre Viagra, y no tuve problema. Bueno, eso es una manera de descartar si hay una alteración neurológica, porque si los inhibidores justamente de la 5-fosfodiesterasa producen una buena respuesta dentro de esta patología, eso quiere decir que la parte vascular del paciente está normal. O sea, que ahí uno tiene más certeza de que hay una alteración bien neuropática en el paciente, o sea que hay una autonómica. Igualmente siempre, como le digo, hay que descartar problemas endocrinológicos de otro tipo. Una de las cuestiones, y fundamental también por la edad del paciente, es descartar que no tengan trastornos de la prolactina, que es una de las causas de disfunción sexual también tanto en la mujer como en el varón. Pero justamente la hiperprolactinemia es una de las causas que a veces no se busca como diagnóstico diferencial y puede ser causa quizás en ese momento del paciente y no sea de la diabetes. La otra cuestión, también un hipotiroidismo, hay que diagnosticarlo. ¿Por qué motivo? Porque el hipotiroidismo maltratado o no diagnosticado en el paciente puede ser una hiperprolactinemia secundaria. Y esto también acarrea una alteración, o puede sumar a todo esto, una alteración en lo que es la parte de disfunción. La otra cuestión, dentro de las enfermedades endocrinológicas, no nos olvidemos el hipogonadismo. Justamente en un paciente mayor, masculino, la disminución de las concentraciones de testosterona también puede influir a todo esto. Esto es un síndrome que se ve frecuentemente también en lo que es la parte masculina y eso altera. En la parte femenina es distinto, pero también hay alteraciones hormonales que posmenopáusica se puede llegar a ver y a sumar a todas estas cuestiones. Por ese motivo hay que evaluar a la mujer pre o posmenopáusica porque cambia justamente los valores que uno va a tomar en cuenta en lo que respecta a la etiología hormonal. La otra cuestión es el trastorno de eyaculación. El trastorno de eyaculación puede ser justamente que tenga la eyaculación retrógrada del paciente, que es la única causa de infertilidad en diabéticos. Esto, la eyaculación retrógrada, es una de las cuestiones que se diagnostica generalmente con un examen de orina donde se ven espermatozoides en el paciente y es debido justamente a esta patología que muchas veces se pasa totalmente asintomática en el paciente. Entonces, descartado ya, como le dije anteriormente, otros tipos de causas que generen alteraciones en la disfunción sexual, o sea, diagnósticos diferenciales, diríamos, en el paciente. ¿Qué tipo de tratamiento encaramos en estas cuestiones? Primero y principal, hay que normalizar en el paciente el control glucémico. Todo paciente con una alteración del control glucémico agrava los síntomas permanentemente. Entonces, hay que optimizar el tratamiento. Ustedes saben muy bien cuáles son los valores que uno tiene que manejarse, con la hemoglobina glicosilada, menor de 7, depende justamente del paciente, pero en general es menor de 7. Hacer un automonitoreo del paciente y si es continuo mejor.
aunque eso se ve más que nada, se está haciendo hoy por ley en lo que es la parte diabética tipo 1, pero hay que normalizar al paciente en lo que es la parte del control glucémico, tanto si es un tratamiento con antidiabético no insulínico o si es necesario por mal control metabólico del paciente agregar un tratamiento insulínico. La otra cuestión, hay que tratar también si el paciente tiene alteraciones de otro tipo de factor de riesgo cardiovascular, como la parte dislipémica, lo que es la parte en la hipertensión. Entonces eso también hay que optimizar en el tratamiento del paciente. Entonces, primeramente, estabilizar la patología de base del paciente. No solamente, si estamos hablando en este cuadro de un paciente diabético, sino también las otras enfermedades concomitantes que puede llegar a estar presente en el paciente. La supresión de tóxicos es fundamental, tanto de tabaco como del alcohol, por los efectos justamente que potencia esta disfunción. Y también tomar en cuenta, como si estamos hablando de pacientes con alteraciones de otro tipo de enfermedad crónica, como la hipertensión, hay que tener en cuenta también pacientes, por ejemplo, que tienen la ingesta de diuréticos, que están con la ingesta de hipotensores, de beta bloqueantes, que eso también agrava a este tipo de disfunción. La otra cuestión también tomar en cuenta es los tratamientos que puede llegar a tener el paciente por trastorno de depresión, que es muy frecuente en la diabetes. Hay que ver siempre qué tipo de medicamento está tomando el paciente, que puede llegar a generar alteraciones en la parte sexual del paciente. Entonces, todo esto es lo primero que se tiene que hacer. Control metabólico, clínico, del paciente terapéutico, y la supresión de los tóxicos, más ver los efectos adversos que se puede generar por interacciones de drogas para tratamiento de otras enfermedades crónicas. Ya directamente yendo a lo que se usa habitualmente, hoy por hoy todos sabrán, se usan lo que es sildenafil, son lo que yo le dije anteriormente, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que eso actúa justamente en el AMP cíclico y aumentando el óxido nítrico, entonces genera vasodilatación. Lo que más se usa hoy por hoy es sildenafil y el tadalafilo, que es el tadalafilo es la misma familia, lo único que tiene es una vida media más prolongada. Sildenafil es una droga que se está usando, pero un efecto mucho más rápido, o sea que lo tiene que tomar antes de la relación sexual, y hay que tener mucho cuidado con los pacientes con alteraciones cardiovasculares y que tengan enfermedades coronarias con tratamientos con nitritos. Eso siempre hay que tener en cuenta esa parte. Las cuestiones relativas son los pacientes que están aparte de todo eso, tengan alteraciones de hipertensión y que esté tratado con enfermedad coronaria estable, o paciente con insuficiencia cardíaca. También. Entonces eso hay que tener cuidado y tomar su recaudo para ver si es posible, previa evaluación cardiológica, si el paciente es posible que pueda llegar a tomar esta medicación. Sildenafil generalmente es una medicación que dura menos de 24 horas en general el efecto. Entonces el paciente en 12 horas generalmente no tiene efecto, pero tiene efectos adversos, adversos no, colaterales diríamos. Son efectos colaterales o adversos, lo que yo dije recién con respecto a las enfermedades coronarias. Y que puede generar justamente un robo a nivel coronario debido a una vasodilatación exagerada. Pero bueno, eso es otra cosa, aparte de la parte cardiovascular. El sildenafil, como efectos colaterales, puede llegar a generar cefalea, rubor, alteraciones visuales. ¿Qué cosa no produce justamente con el tadalafilo? Debido a que es una liberación prolongada, tiene una liberación mucho más estable y genera mucho menos efectos adversos, diríamos, de este tipo. El tadalafilo también se usa también para los pacientes con alteraciones de hipertrofia prostática benigna, en dosis de 5 miligramos, que a la vez también lo puede llegar a utilizar uno en lo que es la parte de la disfunción sexual masculina.
El de 20 miligramos es una dosis que se usa generalmente semanalmente, el paciente, pero también hoy por hoy estamos en la presentación de 5 miligramos que lo puede tomar diariamente el paciente, tomando los recaudos de lo que yo dije anteriormente. Después existen tratamientos ya mucho más específicos de la parte urológica, que yo le voy a nombrar en lo que es la parte de la aplicación de sustancia vasoactiva. Lo único que quedaría como tratamiento oral, que se puede llegar a usar, pero vuelvo a insistir, lo que se usa son sildenafil y tadalafil, o sea que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, es la fentolamina. También vienen comprimidos que se puede dar antes de la relación sexual. No se usa mucho, sinceramente. Y la otra cuestión, como le dije recién, ya son aplicaciones de sustancia vasoactiva directamente por medio inyectable en cuerpos cavernosos, que eso se usa la fentolamina, la papaverina, el alprostadil, que esto justamente tiene mejor respuesta, obviamente, en la neuropatía. Porque yo les comenté anteriormente que el sildenafil justamente es cuando tiene una alteración del paciente bien neuropática y tiene indemne lo que es la parte vascular. Entonces, con eso puede tener una buena respuesta terapéutica y a pesar de tener una alteración neuropática. Si uno quiere actuar de una manera dual, tendría que usar este tipo de medicación. Con esto hay que tener cuidado por las complicaciones que se pueden llegar a producir, conjuntamente el priapismo, una alteración es justamente una deformación a nivel peniana, como el síndrome de Pegrone. Y bueno, todas esas cuestiones ya son cuestiones más urológicas y no es tan frecuente. Después también hay tratamientos quirúrgicos, como las prótesis semirrígida, maleable, inflable. La semirrígida maleable no se usa mal, inflable se usa muy poco, y eso depende justamente del paciente, porque tiene complicaciones a veces mecánicas e infectológicas. Y un tema, no quiero dejar pasar, lo que es la parte de la eyaculación retrógrada, que eso se trata generalmente con la imipramina para mejorar la fertilidad del paciente. ¿Está? Esto lo agregué más que nada por el motivo de que generalmente cuando uno ve pacientes con alteraciones de disfunción sexual en el paciente, no descartemos el hipogonadismo en el envejecimiento. Y eso se debe muchas veces por los bajos niveles de testosterona sérica. Como le dije, hay cuestiones de síndromes clínicos característicos en el paciente, que son la disminución de la libido, la pérdida de vitalidad, el paciente tiene pérdida de masa muscular, presenta osteoporosis en el hombre, que es mucho más frecuente en la mujer. Bueno, tiene una clínica característica del paciente. Esto es un tratamiento que se hace directamente con supresión, con suplementación de testosterona. Bueno, creo que hemos terminado en esto. Así que bueno, si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta en cuanto a los complementarios. Entonces, un paciente que viene por primera vez por disfunción sexual y tiene diabetes, después de descartar de que haya un factor psicológico, pediríamos laboratorio y el test de tumescencia, o se pide algo más. Sí, el paciente cuando uno está evaluando en el consultorio, primero y principal es hacer un buen interrogatorio, como yo les hablé recién, de evaluar clínicamente al paciente, ver la evolución de su enfermedad, qué cronicidad tiene en el paciente, porque con eso, acuérdense que generalmente esto se presenta 10, 15 años después de la evolución de la enfermedad. Las enfermedades de alteraciones neurológicas autonómicas son más tardías. Entonces, fundamental ver cuál es la cronicidad de su enfermedad de base del paciente. ¿Está? La otra cuestión, hacer una evaluación clínica en general del paciente, buscar otros signos de alteraciones del sistema autónomo, como le dije recién, en lo que es la parte frecuente, que es la parte cardiovascular, que uno lo puede evaluar en el consultorio.
tomando la presión del paciente en la postura acostado, sentado o de pie. La otra cuestión, tomar la frecuencia cardíaca. Evaluar sobre de diarreas neurogénicas, esa diarrea explosiva que puede referir el paciente. Entonces eso también es algo indirecto para pensar en esto. Y la otra cuestión, la vejiga neurogénica. Entonces, porque a veces esto tiene mucho pudor el paciente, y no te lo comenta. Entonces, por ese motivo hay que buscar eso. Y la otra es la evaluación que uno puede hacer directamente en el consultorio, en el paciente, evaluar justamente los reflejos, la pérdida de sensibilidad periférica, que eso también son reflejos de que puede llegar a tener una alteración propia a nivel autonómico del paciente a nivel sexual. Después de todo esto, que uno interrogó, preguntó, evaluó, está el test que yo le dije, el IIFE5. Es un test que tiene una alta sensibilidad y una muy buena especificidad. Y después sería ya hacer un diagnóstico ya con tumescencia. Entonces, primeramente todo eso, después llegaríamos a lo otro. Perfecto. Bueno. No sé si alguien